Bienvenidos nuevamente a mi canal, su refugio de confianza para todos los secretos, chismes y dramas que hacen vibrar el mundo de las telenovelas turcas. Hoy tenemos una entrega super recargada, una Immersiu Superíndice 3N profunda en el universo del Corazu Superíndice 3N, pero al estilo turco, que ya sabemos que es Sinu Superíndice 3 Nimo de Pasiu Superíndice 3N desbordante y giros inesperados. Prepárense para un viaje a Trabu Copyright S de romances que florecen en el set, bodas que se planifican con fervor para luego desvanecerse como humo, y las intensas emociones que viven nuestros actores y actrices favoritos. Hoy el foco principal está puesto en Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, esa pareja que nos cautivó Superíndice 3 con su kumica en pantalla, pero también Copyright en exploraremos otros títulos del espectáculo turco que han levantado polvareda mediática. Y claro, no nos olvidaremos de desenterrar esos rumores persistentes sobre bodas secretas y planes de futuro que se desmoronaron repentinamente. Pero antes de zambullirnos en este mar de intrigas, permítanme recordarles lo esencial que es su participación Superíndice 3N activa para el crecimiento de este espacio. Si disfrutan de los contenidos como este, donde diseccionamos los dramas, analizamos los chismes y nos sumergimos en el universo de nuestras series predilectas, los invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y por supuesto, du copyright genme sus comentarios compartiendo él es su pareja turca es admirada y copyright piensan de toda esta ola de rumores. A su opinión Superíndice 3N es mi mayor inspiración Superíndice 3N. Ahora dejemos de rodeos y vayamos al grano. Todos tenemos grabado en la memoria Senu con diéresis al capm, o Love is in the air como se popularizó Superíndice 3 en Spau más menos y Latinoamu Copyright rica. Esta comedia romántica se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 menocultural, no solo por su trama fresca y cautivadora, sino también Copyright N por la innegable conexión Superíndice 3 N que surgió Superíndice 3 entre sus protagonistas, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. En Senu con diéresis al capm nos enamoramos de Eda YLDZ, una joven con un talento innato para la floristería y un sueño más menos o convertirse en arquitecta paisajista. Pero su futuro se ve truncado cuando pierde la beca que le permitirá estudiar en Italia. Consumida por la frustración Superíndice 3N, Eda culpa a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y notoriamente fruo, que dirige la empresa responsable de la revocación Superíndice 3N de su beca. El destino, con su peculiar sentido del humor, los une en una situación Superíndice 3N y su Superíndice 3 Lita, un compromiso fingido que busca beneficiar a ambos. La tensión Superíndice 3N inicial, inevitablemente, da paso a una atracción Superíndice 3N magnu copyright tica, dando forma a una de las historias de amor es entrau más menosables de la televisión Superíndice 3N turca contemporánea. Pero la magia de Senu con diéresis al capm trascendió Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N cuando el romance se materializó Superíndice 3 fuera de la pantalla. Hande y Kerem, Eda y Serkan, se enamoraron en la vida real. Fue como si un cuento de hadas cobrara vida ante nuestros ojos. Los fans estallaron en júbilo, los paparazzi los persiguieron incansablemente, y las redes sociales se inundaron con cada fotografía y cada gesto que evidenciaba su amor. La relación Superíndice 3N de Hande y Kerem parecua estrauda de un guión de Hollywood. Viajes exu Superíndice 3 ticos, mensajes románticos en las redes sociales, demostraciones públicas de afecto, todo apuntaba a un amor eterno. Los rumores de boda, por supuesto, no tardaron en inundar los medios. Se hablaba de una ceremonia discreta en la romántica Italia, de una celebración Superíndice 3N por todo lo alto en Estambul, de anillos de compromiso dignos de una reina. La prensa rosa turca estaba en un estado de frenesio absoluto. Pero como suele ocurrir en estas narrativas de ensueño más menos la burbuja de la felicidad estalló Superíndice 3. De forma repentina, las imágenes conjuntas desaparecieron de las redes sociales, los mensajes de amor se silenciaron, y las apariciones públicas en pareja se volvieron una rareza. Los rumores de crisis se propagaron como la Superíndice 3 Lbora, y poco después Copyright S llegó Superíndice 3 la confirmación Superíndice 3N que nadie quiero a escuchar, Hande y Kerem han tomado caminos separados. ¿Copyright desencadenó Superíndice 3 este desenlace? La respuesta sigue siendo un misterio. Algunos apuntan a la implacable presión Superíndice 3N mediática como un factor determinante, otros sugieren que sus agendas profesionales, cada vez más exigentes, dificultaron el mantenimiento de la relación Superíndice 3N.
También copyright NS especulu superíndice 3 sobre celos, posibles infidelidades e incluso diferencias fundamentales en cuanto a sus planes de futuro como pareja. La verdad probablemente nunca salga a la luz. Lo que es innegable es que la boda nunca se materializó superíndice 3, y el capítulo del cuento de hadas llegó superíndice 3 a su conclusión superíndice 3n. Y es AQU donde el drama alcanza su punto U con diéresis elgido. ¿Existieron planes concretos para una boda secreta? ¿Estuvieron realmente a punto de casarse y cancelaron la ceremonia en el último minuto? Ciertos medios de comunicación superíndice 3n turcos insisten en que incluso los preparativos estaban muy avanzados, pero que una acalorada discusión superíndice 3n o un desacuerdo insalvable los llevó superíndice 3 a tomar la dolorosa decisión superíndice 3n de separarse. Otros, sin embargo, rechazan categu superíndice 3 ricamente esta versión superíndice 3n, argumentando que nunca hubo intenciones serias de contraer matrimonio. El enigma persiste rodeando esta ruptura de un aura de misterio. Lo que sabemos con certeza es que Hande y Kerem siguen siendo dos de los rostros populares de Turquía, y que sus carreras profesionales continúan ascendiendo. Hande ha brillado en producciones como Bambae Kabiri, demostrando su versatilidad en Geu Copyright Neros Sayu de la comedia romántica. Kerem por su parte ha participado en proyectos de alcance internacional, consolidando su posición superíndice 3n como un actor de renombre global. Pero la historia de Hande y Kerem no es un caso aislado. Son muchas las parejas de la televisión superíndice 3n turca que han experimentado romances intensos, rupturas dolorosas y planes de boda que nunca llegaron a concretarse. Hagamos un breve recorrido por algunos de estos casos. Imposible no mencionar a Burak Uzu y Biti Fariye Ebsen, cuyo romance floreció superíndice 3 durante el rodaje de la serie U con diéresis al Q. Su amor construido sobre una base su superíndice 3 lida, culminu superíndice 3 en una boda de ensueu más menos o en 2017. Su relación superíndice 3n se mantiene estable y feliz, y ahora son padres de 2 hijos. A un ejemplo de que el amor que nace en la pantalla puede trascender la ficción superíndice 3n y perdurar en el tiempo. Sin embargo, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Mary Mutherly, la carismática protagonista de Muteaye MYZYL, vivió superíndice 3 una relación superíndice 3n tumultuosa con Kanateay, un empresario turco. Su romance estuvo marcado por altibajos, rumores de infidelidad y problemas personales. Merin quedó superíndice 3 embarazada, pero Kan la abandonó superíndice 3 poco después copyright S. La actriz sufrió superíndice 3 una profunda depresión superíndice 3n y se vio obligada a alejarse de la televisión superíndice 3n durante un periodo. A una historia trágica que nos recuerda que la fama y el U con diéresis copyright cito no son garantua de felicidad en el amor. Otro caso que merece nuestra atención superíndice 3n es el de Demetuz Demir y Oyuzhan Koupárrafo. Se casaron en una lujosa ceremonia en 2022, pero su matrimonio duró superíndice 3 apenas unos meses. Los rumores de infidelidad y las diferencias irreconciliables no tardaron en aparecer, y finalmente decidieron separarse. A una prueba de que el amor, a veces, no es suficiente para superar los obstáculos. Y hablando de bodas canceladas, no podemos olvidar la historia de Tuba Büyüküstün y Onur Saylak. Se conocieron durante el rodaje de la serie G1 Párrafo Elen, y se casaron en una ceremonia privada en Parús. Tuvieron 2 hijas gemelas, pero su matrimonio llegó superíndice 3 a su fin después copyright S de varios aún más menos os. Aunque los motivos de la separación superíndice 3n nunca se hicieron públicos, se especuló superíndice 3 sobre problemas de convivencia y falta de comunicación superíndice 3n. Lo curioso es que, según ciertos medios, han estado a punto de renovar sus votos matrimoniales poco antes de anunciar su divorcio. A un giro inesperado que demuestra la naturaleza impredecible del amor. Como podemos ver, el universo de las series turcas es un crisol de romances apasionados, bodas de ensueu más menos o rupturas dramáticas. La vida de los actores y actrices turcos a menudo se asemeja a las historias que representan en la pantalla, con sus propios giros argumentales, sorpresas y desilusiones. En resumen, hoy hemos diseccionado el drama que rodea la relación superíndice 3n de Hande Eru Párrafo y Kerem Bürsin, esa presunta boda secreta que nunca llegó superíndice 3 a materializarse y el halo de misterio que aún envuelve su ruptura.
También Copyright N hemos analizado otros casos de parejas de la televisión Superíndice 3N turca que han vivido situaciones similares, confirmando que el amor en la pantalla no siempre se traduce en felicidad en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este vídeo cargado de chismes y análisis seriu Copyright Filo. Me apasiona compartir con ustedes mis conocimientos y opiniones sobre las series turcas, y espero que este contenido les haya resultado interesante y entretenido. Muchísimas gracias por llegar al final del vídeo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que Hande y Kerem realmente estuvieron a punto de casarse? ¿Él es su pareja turca favorita y por QU Copyright? Du Copyright genme sus comentarios a QU abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero reiterar la importancia de su apoyo para que este canal siga creciendo. Si el vídeo les gustó Superíndice 3, du Copyright le un me gusta. Compártanlo con sus amigos seriu Copyright Filos y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayendo Copyright dándoles ese chismes, análisis y curiosidades sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la pro Superíndice 3 Sima, mis adorados seriu Copyright Filos. Que tengan un día repleto de amor, drama y muchas series turcas. Adiós Superíndice 3S.